Bueno, pues hoy es martes 10 de febrero del 2026. Estaré con usted durante las próximas 2 horas, de 6 a 8 de la tarde-noche, en este espacio de la comunicación en México a través del Heraldo Radio, en el 98.5 de frecuencia modulada y 18 estaciones más en todo el país. Le comento que Comisiones Unidas del Senado aprueban por unanimidad la reforma constitucional que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, sin disminución de sueldos ni prestaciones, y que beneficiará a más de 13 millones de trabajadores mexicanos. El dictamen plantea una implantación gradual hasta 2030 y avanza ahora al proceso legislativo para su discusión y votación en el Pleno. El secretario del Trabajo, Marat Bolaños, precisa que el objetivo es una jornada de 5 días de 8 horas. Que quede muy claro cómo está contemplada esta reforma. Son 40 días a la semana y no se está modificando lo relativo a cuántas horas son al día. Entonces estamos hablando de son una jornada ordinaria diaria de 8 horas y también una semana de 40 horas. Entonces, pues eso nos da con muchísima claridad esa realidad de que sean también 5 días de trabajo. Bueno, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirma que los 10 mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa, habrían sido confundidos con un grupo criminal rival por una célula de los Chapitos. Con las primeras detenciones que realizó de 4 personas presuntamente responsables de la privación ilegal de la libertad, lo que mencionan es que fueron confundidos las primeras declaraciones de los detenidos con integrantes de un grupo antagónico. Esas son las primeras declaraciones. Vamos a tener más información y por supuesto vamos a tener más detenidos al respecto. Harfuch descarta un secuestro con fines de extorsión y mantiene la búsqueda de los 5 mineros restantes. En este caso específico no habíamos tenido previamente una denuncia o queja de que hubieran sido extorsionados o de que hubiera sido alguna de los integrantes de esta empresa molestado por algún grupo delincuencial. No lo teníamos registrado. Bueno, y mientras continúan los operativos de Concordia, se reportan otras 2 desapariciones grupales en Sinaloa. Una familia de turistas del Estado de México, privada de la libertad en Mazatlán el 3 de febrero, y 6 personas secuestradas el 7 de febrero en una carretera de Ahome. En ambos casos, las mujeres fueron liberadas horas después, pero los hombres siguen desaparecidos, entre ellos un menor de 17 años. Y por segunda vez se aplaza la audiencia intermedia para la sentencia de Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, que pasa del 10 al 27 de julio en una corte federal de Chicago. En esa fecha, la Fiscalía de Estados Unidos definirá si solicita una reducción de condena tras su declaración de culpabilidad en julio del 2025 y su cooperación con las autoridades. La presidenta Sheinbaum informa que los homicidios dolosos en México cayeron 42% entre septiembre del 24 y enero del 26, lo que equivale a 36 asesinatos menos al día. 42% de reducción en homicidio doloso de septiembre de 2024 a enero de 2026. Eso significa 36 homicidios diarios menos de los que se cometieron en septiembre. Hay 36 homicidios diarios menos, 36 personas pierden o dejaron de perder la vida, vamos a ponerlo así, diariamente en México, entre septiembre de 2024 y enero del 2026, además de la reducción en otros delitos. En enero de este año se registra un promedio de 51 homicidios diarios, el nivel más bajo para un mes de enero desde el 2016. La presidenta Sheinbaum atribuye la reducción a la estrategia de seguridad y a la coordinación entre fuerzas federales y estatales. Esto no se logra si no hubiera un trabajo profesional, honesto, dedicado
de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de nuestras Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional. Yo aquí quiero hacer un reconocimiento al Gabinete de Seguridad, Secretaria de Gobernación, Secretario de Seguridad, General Secretario, al Almirante Secretario, su momento al General Cortés y al Comandante de la Guardia Nacional. Si no hubiera un trabajo coordinado y no tuviéramos una estrategia de seguridad adecuada, no se estaría con estos resultados. Bueno, la senadora Juanita Guerra del Partido Verde denuncia hostigamiento tras la difusión de un video donde aparece en un salón de belleza que operaba de manera irregular en el Senado. Afirma que pagó 500 pesos por el servicio tras ser invitada por 3 senadoras de Morena, quienes después se deslindaron. Mis compañeras no han sido solidarias. Quienes invitaron no han tenido solidaridad. Al contrario, han dicho, ni siquiera han desconocido y han dicho que no conocen ni siquiera el lugar cuando ellos me invitaron. Bueno, ante los señalamientos de la senadora del Verde, Juanita Guerra, las senadoras Andrea Chávez, Cintia López y Giovanna Bañuelos son cuestionadas sobre su presunto impulso a la reapertura del salón de belleza. Bueno, imagínense lo que se hace por un salón de belleza. Bueno, en fin, López Castro niega conocer el local o haber promovido su operación, postura que respalda a Bañuelos del PT, mientras Andrea Chávez evita declaraciones y se retira sin atender a la prensa. Están mal informados. Es una reforma maravillosa, unánime. Hablemos de la reforma laboral. Pero ya hablamos de ella, hoy pero tiene una lo que queríamos saber es eso. Absolutamente falso. Pónganse a inventar No, otro no es absolutamente falso. Yo me peino en mi casa. Absolutamente falso. La senadora Juanita Guerra está... La dejaron sola, senadora. Bueno, Gaby N. es detenida por la Fiscalía de la Ciudad de México, acusada de homicidio calificado tras atropellar y arrastrar durante 2 kilómetros a un motociclista de 52 años, quien murió por el impacto en un hecho ocurrido el 2 de enero en Iztapalapa. La orden de aprehensión es girada por un juez de control con base en videos y peritajes. La acusada es localizada y detenida en Oaxaca. En entrevista con el Heraldo Televisión, Wendy Leiva, esposa de la víctima, agradece la detención, pero subraya que lo fundamental aún está pendiente, la sentencia que enfrente la presunta responsable. Pues hacia esta persona no tengo ningún sentimiento porque no se merece ninguno. Solo pues agradezco que ya la hayan detenido y que por fin se haga la justicia hacia Beto. No hay manera de entender todavía la pérdida, la desgracia de haber llevándose la vida de una persona tan increíble y de la cabeza de familia. Hicieron lo que tenían que hacer, detenerlo, y pues ahora ya nada más esperar el comunicado para presentarnos a audiencia. Bueno, la Administración Municipal de San Luis Potosí vuelve a estar bajo la lupa luego de que la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por más de 400 millones de pesos en el manejo de recursos, principalmente en contratos de obra pública, durante el gobierno que encabeza Enrique Galindo desde San Luis Potosí. Vamos a escuchar al corresponsal del Heraldo, Misael Zavala. Adelante, Misael. Desde irregularidades en contratos, así como presuntas empresas fantasma, han marcado la administración del alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos. Durante la última revisión de la Auditoría Superior de la Federación a las cuentas públicas del municipio de San Luis Potosí, se detectaron irregularidades superiores a los 400 millones de pesos que no pudieron ser comprobados por la administración local, sobre todo en contratos de obras públicas. Se trata de contratos firmados por funcionarios que no eran responsables de las áreas, contratistas que proporcionaron información falsa e incluso el gobierno municipal no revisó a las empresas a las que se les entregó contratos, ya que algunas tienen irregularidades en sus obligaciones fiscales. La auditoría del 2024 indicó que el municipio de San Luis Potosí no realizó un ejercicio eficiente ni transparente de los recursos de gasto federalizado con los que se financiaron las operaciones seleccionadas para fiscalización en el cumplimiento,
ya que no se ajustó a la legislación y normatividad administrativa aplicable a los procedimientos de adquisiciones, también arrendamientos y servicios, así como de contratación de obra pública y los servicios relacionados con las mismas. Ante esto, la Auditoría Superior de la Federación notificó a instancias como el Servicio de Administración Tributaria y también al Instituto Mexicano del Seguro Social para indagar sobre los hechos y advirtió de sanciones penales contra los involucrados. Reportó para el Heraldo Media Group, Misael Zavala. Bueno, una explosión en un ducto de Pemex en el municipio del Barrio de la Soledad en Oaxaca deja 3 personas muertas y 6 lesionadas. El incidente ocurre durante labores de limpieza y mantenimiento de tuberías y derivó en un incendio en una estación de rebombeo. Bueno, el Grupo Carso firma un contrato mixto con Pemex para el desarrollo del campo terrestre Macabil en Tabasco, según confirma la empresa de Carlos Slim en su informe del cuarto trimestre del 2025. El proyecto contempla reservas probadas de 34 millones de barriles de condensado y 400,000 millones de pies cúbicos de gas natural y se enmarca en los nuevos acuerdos que permiten a empresas privadas aportar capital y tecnología con una participación garantizada de 40% para Petróleos Mexicanos. Bueno, y Paramount Skydance mejora su oferta hostil para Warner Bros. Y se ofrece a cubrir una penalización de $3,000 millones si se rompe el acuerdo con Netflix, además de respaldar la refinanciación de la deuda y asumir hasta 1,500 millones en comisiones. También Paramount compensará a los accionistas con 25 centavos por acción por cada trimestre de retraso si la operación no cierra después de diciembre. El movimiento busca bloquear la venta a Netflix, valuada en $83,000 millones, y sumar apoyos antes de la votación de abril. La Embajada de México en Estados Unidos desmiente que el país haya enviado petróleo a Cuba de forma clandestina y califica esta versión como falsa. Aclara que no existen envíos secretos de crudo y que solo se ha brindado ayuda humanitaria. Mientras tanto, cubanos en México convocan a un acopio de medicamentos y alimentos del 14 al 22 de febrero en el Zócalo capitalino. Y en Cuba, la crisis energética provoca apagones que podrían afectar a más del 60% del país en horas pico y golpea al turismo de manera muy importante. Air Canada, por ejemplo, suspende vuelos hasta mayo. Iberia y Air Europa operan con escalas técnicas y solo Aeroméxico mantiene operaciones directas. En tanto los hoteles cierran, los trabajadores son enviados a vacaciones forzadas, obviamente, pero pues no tienen que gastar en vacaciones. Y el gobierno admite que no hay combustible para la aviación comercial, lo que agrava la crisis económica. Se asfixia cada día más Cuba, el régimen dictatorial y comunista de pues esta isla del Caribe que va quedándose sola con un gobierno represivo y corrupto. Guatemala pone fin al convenio que permitía la operación de médicos cubanos en el país desde 1998. La Cancillería confirma que no se renovará el acuerdo y que la ley de amnistía, al considerar que excluye a más de la mitad de los casos y denuncia nuevas detenciones. Los manifestantes fueron rodeados por cuerpos antimotines y sostuvieron un encuentro con diputados sin que hasta el momento se alcancen acuerdos. La congresista demócrata Nydia Velázquez presenta este martes en la Cámara de Representantes una resolución para dar por superada la doctrina Monroe y sustituirla por una nueva política de relación entre Estados Unidos y América Latina. El texto denuncia su reactivación bajo Donald Trump y propone poner fin a sanciones unilaterales, incluido el embargo a Cuba, desclasificar archivos de intervenciones y limitar el uso de la fuerza en el hemisferio. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, asegura que escapó de un intento de asesinato
al no poder aterrizar en Córdoba cuando viajaba en helicóptero, al temer que la aeronave fuera atacada a disparos. Petro dice que anoche tuvo que desviar su trayecto y volar por mar abierto durante varias horas para evitar el ataque en medio de otro orden de ideas. El Servicio de Seguridad ruso acusa a Ucrania y a Polonia del atentado contra el teniente general Vladimir Alexeyev, subjefe de inteligencia, baleado en su edificio en Moscú. Su estado es grave, pero ya está fuera de coma. El premier de Israel, Benjamín Netanyahu, tiene un decreto para revocar la ciudadanía y deportar a 2 palestinos israelíes condenados por ataques armados y con cuchillo contra civiles en la primera aplicación de una ley aprobada en 2023. Los afectados son sentenciados a 23 y 18 años de prisión y serán expulsados tras cumplir su condena. Bueno, y en Ecuador, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, es detenido junto a otras 10 personas por su presunta relación con delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. El arresto ocurre mientras Álvarez no portaba el grillete electrónico que tenía por orden judicial desde 2024 por otra investigación relacionada con comercialización ilegal de combustibles subsidiados. Bueno, y la Gendarmería de Chile destituye al jefe de la cárcel de La Serena, en Coquimbo, tras el asesinato de un interno a manos de su compañero de celda, quien lo había apuñalado en el cuello y habría cometido actos de canibalismo, imagínese usted, según dice la Fiscalía del país sudamericano de Chile. Bueno, detienen en Francia a un hombre de 79 años acusado de abusar sexualmente de 89 menores entre 1967 y 2022 en al menos 10 países, donde trabajó como educador tras el hallazgo de una memoria USB con relatos de los hechos. El acusado reconoce los abusos y también haber asfixiado a su madre en 1974 y a su tía en los años 90, por lo que se abre una investigación adicional por homicidio. Imagínense, este hombre de casi 80 años, acusado de abusar sexualmente de 89 menores de edad. En 10 países trabajó como maestro, imagínense. Educando a niños. Bueno, Nadine Gassman, secretaria de Salud de la Ciudad de México, confirma la primera muerte por sarampión en la capital, una niña de 1 año que falleció en diciembre del 2025 con diagnóstico confirmado hasta febrero. En relación a la niña que falleció en diciembre de 2025, la razón por la que no se informó en diciembre de 2025 es que no se identificó como sarampión, no se certificó como sarampión hasta el día de ayer. Es un proceso que tiene que hacer la Secretaría de Salud a través de la Dirección de Epidemiología, etcétera, cuando en los certificados de defunción no dice que es de sarampión. Entonces, seguimos todo el proceso se cerró el día de ayer y por eso es que se dio a conocer el día de hoy. Bueno, las autoridades capitalinas refuerzan la vacunación contra el sarampión, mientras que la jefa de gobierno anuncia que solicitará pedir a los turistas que viajen a la ciudad para el Mundial de Fútbol contar con vacuna contra el sarampión. Vamos a pedirle no solo a la FIFA, sino a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que al Mundial se aplique la vacuna del sarampión y nos cuidamos todos. El sarampión no se generó aquí en México, vino del extranjero. No quiero decir de qué país para no generar problemas, pero pues hay que cuidarnos todos, ¿no? Bueno, vamos a marcar una pausa y estamos de vuelta.